Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones de Vida en nuestra 9ª temporada, que hoy estamos tratando esta temática alrededor de los retos de familia, los retos familiares. Y hoy estoy honradísimo y contentísimo y agradecido de tener con nosotros a Joana Escobar, una abogada y ex juez de familia que por muchos años ha estado trabajando en el sistema judicial aquí en Costa Rica y hoy viene a tratar conmigo un tema importantísimo de actualidad, la violencia intrafamiliar. Así que bienvenida, Joana, qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida a Conversaciones de Vida. Gracias, con mucho gusto. Bueno, Joana, contanos. Este tema de la violencia que se ha enraizado desde diferentes aristas, desde diferentes avenidas, ¿verdad? Ha ido impactando la vida de las familias. Nos estamos volviendo violentos dentro de nuestra familia. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Porque mucha gente dice, no, pero si yo no grito mucho, en realidad me malinterpretan, no, yo fue un toquecito, ¿verdad? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo la podemos definir? Mira, yo diría primero que no es que la violencia se ha acrecentado, es que siempre ha estado ahí, porque es una cuestión de socialización, de costumbres, de patrones. Aprendemos a ser personas sumisas y aprendemos a ser personas violentas. Y el entorno nos hace aún más violentos o más sumisos. Y nos habremos vuelto más permisivos. Yo pienso más bien que ahora las cosas se han evidenciado más. Se han evidenciado. Se han evidenciado. Todo lo que antes pasaba solo al interno de la casa y en la casa de la par yo no me meto, en el matrimonio nadie se mete, aún sigue siendo así, lamentablemente muchas cosas, pero han salido a la luz. El problema de la violencia es que es una cuestión que se aprende, se acrecienta, se acostumbra porque racionalizamos esa violencia, es una forma para muchas personas, una forma de vida. Aprendemos a soportar que me digan gorda, flaca, fea, horrenda, apestosa, o a que me griten, a que me peguen. Lo normalizo. O sea, vos me estás dando ejemplos que nos dicen que la violencia no solo es lo físico, o sea, hay una violencia también psicológica. Hay muchas formas de violencia. ¿Cuáles podríamos mencionar? Por ejemplo, la violencia física, sí, que son los golpes, lo que se ve, el moretón conocido que vos ves, el brazo quebrado, la hospitalización. Hay violencia psicológica, emocional, que es la que te dice todo el tiempo no servís para nada, sos demasiado inútil, nunca vas a lograrlo, estás flaca, estás gorda, estás horrendo, agradece que estoy con vos. Está la violencia patrimonial también, que es, por supuesto, y que no solamente se da en la gente de escasos recursos, se da a todo nivel, porque la violencia no distingue ni profesiones, ni estratos sociales, ni razas, ni nacionalidad, no distingue nada. La violencia sexual también, que está muy tapada entre las mismas parejas, convivientes, novios, esposos. El mismo incesto también. Y se calla, se tapa y muchas veces se justifica también. Entonces, hay múltiples formas de violencia que se viven todos los días, pero que nosotros o nosotras socializamos y justificamos también, porque el agresor se justifica y la víctima tiende a justificarlo también. Sí. Basado en tu experiencia, ¿qué nos hace violentos? ¿Por qué la gente es violenta? Mira, no hubiera una receta para saber por qué la gente es violenta y cómo lograr evitar eso. Tal vez lo más fácil es decir, bueno, ¿por qué la gente se hace violenta? Es que nace violento. Vos, si creces en un entorno donde tu familia o las personas con las que convivís están gritándose todo el tiempo, si para vos lo normal es que te digan hijo de tal todo el tiempo, inútil, vago, yo aprendo eso. Y el problema de la violencia es que crezco con esos patrones y los voy haciendo macro, porque la violencia es una espiral. Entonces vos aprendés, multiplicás cualquiera de los patrones, sea de agresión o de sumisión, los replicás en otros y esa violencia se va acrecentando. Y lo que empezó como una mentada de madre puede terminar en una hospitalización o hasta en el cementerio y en la cárcel, ¿verdad? Sí, vamos a ver, con este tema de la violencia hay un modelaje por un lado, los papás modelan, pero ¿qué hace a un papá ser violento? ¿Verdad? Desde la psicología pues uno puede ver el mal manejo de la frustración, o sea,
La frustración hace que uno canalice su energía de esa frustración en violencia física, en violencia verbal. Pero también está el miedo. A mí me parece que el miedo ha sido subvalorizado como una de las causas de la violencia, porque realmente el miedo ante la adversidad, ante el reto de la vida, hace que la persona quiera demostrar o demostrarle al otro, no es mostrar vulnerabilidad, sino más bien fortaleza. Y entonces yo me tengo que imponer en mi argumento y me tengo que imponer a veces físicamente para poder tener un espacio, un lugar, ¿verdad? O un respeto. Mira, yo diría que ante todo es el machismo. Ajá, vivimos en una sociedad altamente machista. Ajá. ¿Qué significa eso? A la que las mujeres aportamos mucho también. Ajá. El hombre juega bola, el hombre tiene desde pequeño, tiene carros, juega flechas. La chiquita que le regalan, que nunca me verás haciendo eso. Cocinita. Jueguitos de trastes y vaya a la cocina y las Barbies y las cosas. Se va aprendiendo esas estructuras sociales. Al niño pequeño, vos lo ves que cuando está pequeñito se cae y se lastima y viene en carrera y la mamá lo agarra al abrazo y lo de todo, ¿verdad? Cuando crece un poquito más, eso se le prohíbe. Porque es hombre, usted no puede llorar, usted no puede demostrar. Reprimido. Se reprime, claro, y se le enseña entonces a sacar fortaleza de otra forma, que no es fortaleza al final. Y yo creo que eso que decís de que sí, la frustración, la ira, son justificaciones. No hay absolutamente nada que justifique la agresión y la violencia. No lo hay. Lo explica, no lo hay. Pero no lo justifica. Jamás. Y menos cuando vos ves que esa violencia se manifiesta contra las personas más vulnerables. Vos no ves a un machista pegándole a un tipo machista como él. Lo ves agrediendo a un niño, quebrándolo, quebrándole la mandíbula a su pareja, agarrándole el pelo. Entonces, son justificaciones. ¿Y qué es lo que pasa con ese círculo? Que el agresor agrede, pide perdón, se disculpa, vuelve a enamorar y pa. Y esa agresión que regresa ya no es esa, es más que esa, porque crece. El problema, como te digo, es que muchas personas no logran salir de ahí porque el asunto de la violencia es altamente complejo, más de lo que la gente cree, que lo hace muy sencillo, lo simplifica. Es que le gusta que le peguen. Es que le encanta porque la mantienen. No, el asunto de la violencia va muchísimo más allá, mucho más allá, y es difícil de romper, de sanar. Yo creo que sin ayuda profesional difícilmente se logra. Sí. Hasta la fecha, y perdón, pero creo que no he visto ningún hombre que se cure, si es que existe esa palabra, de sus complejos, de su mal manejo de límites, de sus agresiones. Aunque está el Instituto WEM, que ayuda en la cuestión de, sí, me parece que hace un buen trabajo, pero es una cuestión de que la gente quiera. Ellos quieran por un lado, pero ellas también buscan ayuda por el otro, porque de lo contrario el asunto jamás se va a solucionar y vas a tener una prole que va a ir multiplicando todo lo que ha visto. Una cultura. Me acabas de recordar, yo viví un par de años en Ecuador y me acuerdo que habían mujeres indígenas que ante el tema de ser agredidas, ellos decían, no, más me pega, más me ama. Exacto. ¿Verdad? O sea, tenía muy el chip, ¿verdad? Muy metido ahí el concepto de la interpretación de qué significaba ser violentada, ¿verdad? Más pero es que eso no solo pasa en las culturas indígenas, que por sí son mega machistas, ¿verdad? Así es, totalmente. Pasa aquí, vos lo ves en los juicios penales, porque al final lo que la ley de violencia impide, que es la conciliación, porque nunca podrías conciliar cuando hay diferentes poderes, diferencias. Sí, una persona que es sumisa y el otro que tiene el poder jamás van a estar en la misma condición para poder negociar. La ley lo impide, pero el proceso penal lo permite, ¿verdad? Bueno. La conciliación. Sí, exactamente. Y cuando eso no se hace y llega a juicio, vos ves mujeres que las dejaron incluso como una bola, del montón de heridas por todo lado, que por poco fue a parar al cementerio, gritándole al juez y diciéndole, es culpa suya, él es bueno, él me quiere, libérelo, porque lo justifican, aún cuando prácticamente murió. Sí. Educarnos un poco,
¿qué permite la ley? ¿Qué no permite? O sea, ¿qué es una contravención? ¿Qué es algo que tiene que ir a un juzgado penal? O sea, es que es diferente. La ley contra la violencia es una ley especial, okay. ¿verdad? Hay normas que se llaman de discriminación positiva. Todas las normas que son discriminatorias son prohibidas, digamos. Okay. Se procura que no. Pero hay otras que ameritan. Cuando tenemos sectores vulnerables, como por ejemplo la niñez, como la adultez mayor, como las mujeres, entonces se norma para protegerlas, darles una mayor protección. Esa protección nace de la Constitución. La Constitución da una protección especial a la familia, a la mujer, a la madre, al niño, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezás a desarrollar leyes como por ejemplo la del Código de la Niñez, de protección al adulto mayor, la ley contra la violencia, por ejemplo. En esa ley contra la violencia que tenemos, bueno, las diferentes formas de violencia psicológica, sexual, las que ya mencionamos, las diferentes medidas que se pueden dar, y para eso la persona tiene que acudir al juzgado, tiene que acudir a la policía. Presentar una denuncia. O alguien tiene que ir por ella, ¿verdad? Hay gente que queda en una cama hecha ley y no puede ir. O, que es lo que llamamos en esta materia también invalidez aprendida. ¿Qué es una persona inválida? Sí. Pues está en una cama o una silla de ruedas y no se puede mover. Claro. No puede. Tienen que darle todo, alimento, comida, cambiarle pañales. Hay personas que están en esa condición pero emocional. No tienen nada físicamente, pero todo está aquí. Claro. Entonces, está inválida emocionalmente la persona. Por más que quiera, no puede. No puede ni hacer, así tenga las puertas abiertas, tenga todo libre, no lo va a hacer porque está inválida emocionalmente. ¿Y las personas a dónde tienen que poner una denuncia? En los juzgados de violencia, que están 24/7 normalmente, hay jueces y juezas que están con disponibilidad, fines de semana, durante la noche también, sino a la policía, ellos remiten el asunto. ¿Qué tipo de denuncias hay que ir a poner? ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, cualquier forma de violencia es agresión. Desde una mentada de madre, hasta una jala de pelo, hasta un moretón, hasta una amenaza de muerte, hasta una violación, que muchas veces incluso en el matrimonio se normaliza. Ay, sí, es que es muy grosero. Incluso el médico dice, ay, le llamó la atención, no, que está violando. Siempre ha sido así. Y en todas las áreas eso ocurre. Eso no discrimina ni pastores, ni monaguillos, ni sacerdotes, ni políticos, ni la gente que vive en la calle. No discrimina. La ventaja de los juzgados es que no necesitas patrocinio letrado, puedes ir sin abogado, simplemente hablar y decir, vea, me está pasando esto, esto y esto. Eso sí, con cosas muy puntuales, me pega, me dice, me maltrata, me deja durmiendo en el piso, no me da de comer, me obliga a servirle con la cabeza baja, como si yo fuera una lacayo. Wow. Y los hijos también, porque yo todo eso lo he visto. ¿Sí? Sí, claro, y con la pistola aquí puesta, ¿verdad? Y a veces no se necesita pistola porque el arma está ahí. El arma es la persona. Decir muy puntualmente cuáles son las cosas que le están afectando, quién es y dónde lo pueden ubicar. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Y a veces pedir las medidas. La gente normalmente no tiene por qué saber qué es lo que dice la ley. El juzgado o el juez o la jueza que está ahí lo sabe y puede ampliar incluso, dependiendo de la gravedad de lo que se mencione, qué es lo que se va a dar. Entonces, ¿qué te permite la ley? Normalmente decimos en violencia AJK y Q, que son las medidas más normales. La salida del domicilio, no molesta, no perturba, no intimida. Ojalá que se mantenga fuera de distancia, un radar de unos cuantos kilómetros, dependiendo de la gravedad del asunto, y las medidas de protección que la persona tiene que portar siempre. Con eso, y la policía se va al lugar donde está, normalmente en la casa, y se saca al agresor. Se revisa el hogar porque muchas veces hay incluso armas, sí, claro. Pistolas, armamento así, o cuchillos o lo que sea. Todo eso hay que decomisarlo y darlo al juzgado para que lo mantenga en custodia. A veces la gente lo que quiere es que le llamen la atención porque, pobrecito, es que me da miedo lo que le va a pasar, y es que no es así, es que yo sé que va a cambiar. La persona no cambia, perdón, ¿verdad? Desde mi óptica, sí. Así, en blanco y negro no cambia. Sin ayuda, sin deseo, no va a cambiar nunca. Puedes terminar muerta. Tus hijos pueden terminar muertos, porque muchas veces, ¿qué hacen los agresores? Llegan a la víctima a través de lo que más quieren.
Entonces ahí es donde vos ves tipos matando. Y digo tipos porque en general eso afecta más a las mujeres que a los hombres, aunque también hay hombres víctimas de eso, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Ves al agresor matando al perro, matando al gato, matando los conejos, los pollos, matando los hijos. ¿Por qué? Porque aunque no mates a la víctima, la dañaste para el resto de la vida. Claro. Y eso es lo que busca el agresor. Incluso a veces hasta se suicidan para no responder, porque en el fondo, para mí, en lo personal, saben lo que están haciendo. Hay una cuestión de cobardía. Vos se lo haces a esa persona porque es vulnerable, porque yo puedo, tengo el poder, pero no quiero enfrentar. No quiero ir para una cárcel, incluso me pueden violar los tipos que están ahí. Y mejor evito. ¿Qué tipo de penalidades hay para este tipo de violencia física, etcétera? Mira, en la ley contra la violencia no hay penalidad de ese tipo. Las medidas que están son las que te dije. Bueno, se puede fijar pensión, que normalmente no se hace, se manda a un juzgado especializado, que son los de pensiones, se remite, sí. Porque vos vas sin ninguna prueba al juzgado de violencia, ¿verdad? Sin nada en la mano. La aportás y decís, y dependiendo de lo que la persona conteste o no conteste, se hará una audiencia o no y se decidirá si se mantienen esas medidas por un año. Pero cuando hay alguna cuestión que puede ser sancionable en vía penal, la ley obliga a testimoniar piezas, que es mandar todas las piezas del expediente a Ministerio Público para que ellos hagan el proceso. Eso sí es penable cuando llega, ¿verdad? Sí. Cuando llega, porque en este país lamentablemente muchas cosas no llegan y se quedan en... ¿Y cuánto tiempo dura un juicio de esos? ¿En qué? ¿En penal? Ajá. Esto puede durar toda la vida. Imagínate, los que han llevado varios abogados reconocidos duran un montón de tiempo en llegar, años en llegar, un montón de meses en realizarse, para que después lo anulen porque estuvo mal hecho y vuelva a empezar. Claro. ¿Cuántas víctimas quieren enfrentar por segunda o tercera vez eso? Claro. Nadie. Qué complicado. Muy pocas personas tienen esa interés. En tu experiencia personal, profesional, ¿qué mirabas? O sea, ¿qué es lo más común que está pasando? De eso, la violencia desbocada de los hombres en general, de muchas mamás también contra los hijos. Contra los hijos. También la justificación de eso, el que vos saques un agresor por la puerta y lo dejen entrar por la cocina, ¿verdad? Es complicado. ¿Y por qué? Porque a veces es la persona que me pone el arroz y los frijoles en la mesa. La dependencia económica. Pero a veces soy yo la que pongo el arroz y los frijoles y el caviar en la mesa. Y aún así, dependo emocionalmente de esa persona, ¿verdad? He visto mujeres profesionales con puestos muy importantes que el esposo del conviviente les administra el salario, les da la plata para que vayan a echar gasolina a su carro, es el que les permite comprar o no comprar hasta la ropa interior, porque el asunto, como te digo, va más allá de la parte económica. Incluso hay mujeres que por la comida de sus hijos se acuestan con su esposo y permiten que les haga lo que les dé la gana sin darse cuenta y entender que la están violando, que la están abusando. Y que ese patrón se va a repetir. ¿Por qué? Porque esas hijas y esos hijos que están ahí, todo lo ven. Y lo aprenden. Todo lo ven, todo lo aprenden, todo lo replican y todo lo hacen macro. Eso es lo peor. Que esa responsabilidad que se tiene como hombre y como mujer es inmensa. Inmensa. Yo he tenido varias experiencias donde he tenido que atender a mujeres en consejería y que me relatan que tal vez habían ido a una iglesia y que en esa iglesia el consejo del pastor había sido: aguante, manténgase, porque tenga fe, Dios lo va a cambiar, ¿verdad? Usted tiene que luchar por su matrimonio, el matrimonio es para toda la vida. Y eso ha ido perpetuando dentro de la iglesia, ¿verdad? La concepción de hay que aguantar y soportar la violencia. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué has visto? Mira, si te dijeran la realidad, lo que pienso, seguro que a mí me censuran. ¿Te vuelves violenta? Me vuelvo violenta verbalmente, porque sinceramente esas son cosas que dan vómito. Sí. Primero, porque el tipo que te está recomendando, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, que porque es el pastor, que porque es el consejero, pero ¿quién es? Es que es el que está en tu lugar recibiendo los golpes, las groserías, las ofensas, y porque además hay una concepción muy machista en la Biblia que se sigue entronizando. Perdón, pero Jesús vino a romper todo eso hace muchos años,
muchos años, y amarnos de igual manera a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué entonces tenemos que hacer diferencia en eso, justificar? Perdón, no podés decir eso porque entre hermanos tenemos que taparnos y perdonarnos. No podés evidenciar la desnudez de tu hermano, aunque sea tu esposo, pero él sí puede evidenciar la tuya. Él sí te puede lastimar. Entonces, mira, yo creo que hay una concepción errónea en el mundo cristiano, y a mí siempre me ha parecido, y lo creo sinceramente. Dios no nos quiere ovejas torpes, ovejas que no piensan, ovejas que van al matadero sin reaccionar ante las cosas. Yo tengo que cuestionar todo lo que me dicen al frente, perdón. Y no es que voy a estar agarrada con el pastor y con los otros, no. Pero yo como persona pensante que soy, tengo que ver si eso efectivamente a mí me sirve y es cierto. ¿Qué tan real puede ser eso y qué tan real puede ser que Jesús lo hubiera querido para mí? Es que no me quiere en un hospital. No quieren mis hijos huérfanos, no me quiere quebrada, no me quiere amputada. Indigna. No me quiere, sí, hecha que peor que una basura. ¿Por qué? Porque la vida es demasiado hermosa, primero. Él pagó un precio muy alto. Es muy corta, además, como para vivirla en un puro maltrato. Entonces, perdón, pero si la persona está viviendo esta situación en su matrimonio, en su convivencia, en su noviazgo, huya y salve su vida y salve la vida de sus hijos. Nadie tiene por qué vivir y morir de esa manera. El matrimonio no es para siempre. ¿Qué dice la Biblia? Por lo menos para mí. ¿Cuáles son los planes de Dios? Son de bienestar, son de bien, son de prosperidad. Entonces, ¿por qué yo voy a asumir lo que alguien, que no es nada mío, y aunque fuera, me dice cuando él no está viviendo mi vida? O cuando me le dice una mujer que está acostumbrada a ser tan sumisa, que incluso vi un día ahí en un programa, un pastor en una charla, no sé qué pasa, y le olvidó que estaban grabando y le dio un manazo a la esposa. Oh, wow. Y lo justificamos. El tipo sale pidiendo perdón por una cuestión del momento, es que me dejé llevar, el tipo es un agresor. Y eso tendemos a justificarlo siempre y no está bien. No está bien. Porque los padres o convivientes, porque no siempre son los padres, agresores, las personas sumisas hacen hijos e hijas iguales. Y ahí también, por eso es que te digo que hay muchas mujeres agresoras también, aprenden a ser agresoras de sus hijos, pero también sumisas con sus parejas, porque tienen que aguantar o creen que tienen que aguantar. Yo siempre digo y pienso, también parte de lo que dice la Biblia, mejor comer un plato de arroz y frijoles en paz que comer los mejores manjares cuando tenés que estar poniendo tu vida y tu dignidad para pagar eso. Y cuando además de eso tenés que poner un precio que es invaluable, que es la vida y el futuro de tus hijos. Entonces, haces hijos rotos, permitís que crezcan rotos. ¿Qué se puede esperar de alguien que crezca roto? ¿Qué puede dar? Otra cosa que veo también, el esperar con las parejas. Y por ahí que hay gente que se casa, ¿verdad? Ajá. Muy pronto. Sí. Que ojalá todo vaya súper bien y que tenga un corazón sano, y esa es la esperanza. Pero cuando las parejas no son así, el tipo es agresor, ya me controla, ya por qué anduviste, me ve el teléfono, no me prohíbe andar con amigos, con amigas, ya me mide hasta la ropa, o ella también. Pero va a cambiar. Toma el tipo, bueno, es infiel, pero yo sé que él va a cambiar. Esa gente no cambia. O sea, quitémonos esas vendas de los ojos, porque esa gente no cambia y se va directamente al precipicio. Mejor, repito, huya antes de que sea muy tarde. Y antes de que además hayan hijos que vengan a pagar las consecuencias de esas indecisiones o ese tipo de actuaciones que permitimos sin deber hacerlo. Sí. Vamos a hacer una pausa porque aquí nos traen algo riquísimo. Qué delicia. Es que déjenme contarles, hoy estamos en Café a la Moda. Gracias. Es un café bistro aquí en Romoser. Esto está ubicado 500 metros oeste de Plaza Mayor, ahí en el Boulevard para abajo, a la par de la Plaza La Amistad y en un edificio que se llama El Padre Pío. Aquí estamos chineadísimos. Café a la moda, está a la moda, así que los invitamos. Y está muy bonito además. Muy bonito. El lugar está muy bonito. Bueno, Joa, sí. Hablemos de cultura de paz.
¿verdad? La Biblia dice que tenemos que ser bienaventurados los pacificadores. O sea, 3 veces dichosos aquellos que promueven la paz. Los cristianos ya vimos que podríamos ser alcahuetes, podríamos ser facilitadores a veces de los espacios de violencia, podríamos promover más los modelos. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo sí podríamos crear una cultura de paz en nuestras casas, para empezar? Bueno, es que yo creo que lo primero es tener un corazón bueno. No todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Un corazón que no se justifique de las malas cosas que hace. Humilde. Humilde y realmente que quiera lo bueno para la gente con la que vive. Si vos no querés y no te gusta que te metan el pescozón o la patada, te tiren en la madrugada de la cama al suelo como un perro, no lo hagas con nadie. Si a vos te lastimaron siendo pequeño, diciendo que sos un inútil, un aquí, un allá, no lo hagas con tus hijos, ni lo hagas con tu pareja. Es una decisión. Es una decisión, pero que además en muchas ocasiones amerita ayuda profesional. Y no voy a decir siempre ayuda de la iglesia, porque perdóname, ya vimos que no siempre los consejos que dan son los mejores, ni los más sanos, ni los correctos. Y yo quisiera ver cuánta de esa gente que está diciendo esas cosas se pondría en el lugar de eso. Como dice mi nieta, ¿cómo es que dice ser? No me acuerdo. Ponerse en el lugar de la otra persona, en los zapatos. Empático, exactamente. Podrías ponerte en el lugar de esa persona y aguantar todo y aún así seguir diciendo, hay que esperar, hay que orar, aguantar, hay que ayunar. O sea, olvidémonos de eso. Porque yo estoy segura que si Jesús estuviera hoy aquí, lo menos que quisiera es verme hecha un chuica. Y lo menos que quisiera es ver y tolerar un tipo agresor con su esposa, su pareja, su familia, su novia, quien sea. Porque entonces, ¿dónde está la cultura de paz de la que vos hablas que él vino a enseñar? ¿Qué decimos nosotros? Bueno, podemos vivir de una manera dentro de la casa y reflejar otra cosa totalmente mentirosa en la calle. Y es lo que mucha gente hace. No vive como realmente es, porque para mí ese que está ahí oculto es él y es ella. Ese que sale afuera o la que sale afuera es un fantoche, es una máscara, como muchas veces nos ponemos los seres humanos. Y me incluyo, no quisiera, pero lo digo en general, nos ponemos máscaras, porque tenemos que quedar bien ante la sociedad, porque aquel es mi jefe, es el pastor, es quien sea, y muchas veces la misma familia ve y tolera, ¿verdad? Le está pegando, la está maltratando, la está agrediendo, pero bueno, es que es de ellos. No hay que meterse. Claro que hay que meterse. Claro. Y ojalá meterse, pero como contractor. Y ojalá la persona logre entender si al final no quiere o no puede, por lo menos se habrá hecho la lucha. Pero creo que lo peor que podemos hacer es callar ante las injusticias. Uno como ciudadano, ¿qué debería de hacer si vos sabes que en tu vecindario, a la par el vecino, golpea a la esposa? Bueno, nosotros lo hemos hecho. Sí. Y es llamar por lo menos al 911. Porque no te vas a ir a meter en la casa, ni siquiera sabes en realidad qué es lo que está pasando. Pero sí llamamos y llega la patrulla y después todo se calma, ¿verdad? Porque somos cobardes, ¿qué es eso? No nos queremos comprometer, ¿verdad? No, pero me refiero al que agrede. Mientras sí. Está entre las cosas su pared, mire. Sí. Pero llegó la policía y a la cosa se calmó, se tornó todo amor, toda ternura, todo silencio, por un montón de tiempo más. Es el momento de que esa persona busque ayuda y busque cómo escapar, porque repito, eso no va a cambiar. Salvo que la persona quiera que cambie, busque ayuda profesional y por lo menos en mi experiencia me quedo esperando todavía ver el montón de cambios, porque sinceramente no los he visto. Pero sí he visto muchas vidas destruidas de algunos hombres, pocos, muchas mujeres y muchos niños destruidos por permitir eso, por esperar, por recibir malos consejos, por sentarme algunos a orar, pero otros simplemente esperar a confiar, ¿verdad? Todo va a cambiar. Y vos ves gente profesional, con altos cargos y completamente destruidas por dentro. ¿Por qué? Porque desde el principio permitieron. Entonces yo digo, desde el principio tenés que hacer esta, sin ir. Desde el principio. Bueno, vamos a ver.
yo creo que hemos mencionado varias cosas que hay que hacer. Número uno, tener un corazón correcto. Dos, tomar una decisión de no ser agresivo ni de perpetuar patrones culturales. Tres, buscar ayuda, ¿verdad? Yo le agregaría una que tiene que ver con la espiritualidad, ¿verdad? La Biblia habla de que el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de la experiencia con Dios, debería de darnos una cosa que se llama el dominio propio, ¿verdad? La capacidad de refrenar. Porque ¿qué pasa? Todos nos enojamos, todos nos frustramos, pero no todos reaccionamos igual. Exacto. ¿De qué depende? Bueno, de qué tan vacío, tan llenos estamos emocionalmente, de qué tanto hemos preparado la cabeza para no reaccionar mal. Creo que los valores son importantes. Si yo tengo el valor del respeto muy entronizado, ¿verdad? Voy a tratar a las personas como se merecen, etc. ¿Qué más podemos hacer para detener esta situación de la violencia? Yo creo que lo primero es hablar claro y dejar de adornar las cosas, y dejar de justificar y dejar de decirle a la gente que espere y que ore y que las cosas cambien. Si cambian, que cambien lejos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ojalá que le vaya bien, pero bien lejos donde no haga daño. Sí. Pero el asunto es que es una cuestión interna y personal, porque yo he conocido situaciones de copastores y que se ven una luminaria en la iglesia, pero que viven mantenidos por su esposa, violentos con su esposa, sometiendo a su esposa, abusando patrimonialmente de ella, vagos que nunca quieren hacer nada, aunque brillen en la iglesia. Entonces, qué difícil es cuando vos decís, ¿qué hacemos? Pero es que la cuestión depende de vos. Yo te puedo estar hablando y vos puedes poner esa cara angelical que tenés ahí, ¿verdad? Sí, pero por dentro yo no sé qué tenés, ni cómo querés vivir, ni qué sentimientos te impulsan. Y por eso te decía ahora, el hecho de que la frustración y el enojo, y que sí, puede ser que falte dinero, puede que... Eso no es justificación para agredir a nadie. A nadie. Son justificaciones que busca el ser humano para evitar que lo vean como es y para poder seguir en el círculo que hablábamos ahora de hago, me arrepiento, pido perdón, te enamoro y vuelvo a hacer y vuelvo, y es un círculo que no se termina nunca, o que muchas veces, repito, termina en cementerios y en la cárcel, termina en hospitales con gente seriamente dañada y en la cárcel o en el cementerio. Hay que pararlo, porque yo creo que ahí el asunto es, desde mi óptica, amarme lo suficiente para querer lo mejor para mí. Y si lo mejor para mí implica deshacerme de esto que estoy viviendo, ponerle un hasta aquí a esta situación, de la forma que sea, aunque para mucha gente el divorcio no, pero perdón, el divorcio sí, hasta en la Biblia está. Si lo mejor que puedo hacer es terminar de raíz eso y salvar incluso a la prole, si es que hay prole, tengo que hacerlo, porque ese tiene que ser un amor egoísta que yo digo, pero en el buen sentido de la palabra. Es amor propio. Claro, amor es propio. El amor que busca lo mejor para vos, vivir en paz, tener tranquilidad, comer tu plato de comida en paz, sentirte digna. Y eso solamente lo puede lograr la persona. A veces lo ve, a veces necesita ayuda para abrir los ojos, pero una ayuda correcta, ¿verdad? Sí. Y voy a decir esto porque tal vez por la forma en que hablo se piensa que las cosas siempre tienen que terminar en divorcio o en separación. Pues no. Si la gente, los dos, quieren y hacen lo suficiente para cambiar en la realidad, las cosas se podrían enderezar. Se podrían. Claro, no se quede dando 5, 10 y 15, 20 años a ver que las cosas se enderecen. Exacto. Es un plazo prudencial y si no sirvió cada uno por su lado, porque, repito, hay que huir por la vida. Y la vida es demasiado corta, la dignidad no se negocia para mí, nunca se debe negociar, y menos la paz y la seguridad de los hijos o las hijas si es que los hay. De acuerdo. Bueno, para ir cerrando, Joana, el sistema judicial tiene una manera de lidiar contra la violencia y es castigarla, ¿verdad? Es corregir. ¿Cómo podemos hacer, aparte de eso, como sociedad, para realmente prevenir y para realmente crear una cultura diferente? Mira, el sistema judicial no corrige a nadie. El sistema judicial tiene medidas. Y voy a decir, no sé si por ahí se ve en la cámara, aquí está la ley. Ajá.
Esto es un papel y las medidas son como 2 o 3 hojillas de estas. Eso no sirve de nada si la gente no hace lo propio. Y a pesar de las medidas, el que quiere agredir, agrede. Y la que quiere permitir, permite. Y a pesar de las medidas, muchas mujeres han muerto lamentablemente. Y los hijos han muerto también. Porque, repito, el sistema judicial es que no corrige. Simplemente lo que trata es de poner tierra de por medio y de evitar la relación, por lo menos física, entre las partes. Cuando las partes quieren, ¿verdad? Ve que las medidas duran 1 año. Para mí, ¿qué es ese año? Tiempo suficiente para que vos decidas, bueno, se busca alguna situación de ayuda profesional efectiva y que se vea realmente el resultado de eso, o busco un divorcio, busco casa donde irme, donde se vaya la otra persona, busco cómo resolver mi vida. ¿Por qué? Porque a veces incluso muchas personas llegan y dicen, no quiero levantar las medidas a la semana, al mes. Muy frecuente. Ah, sí, claro. Y aunque no llegan a decir, y los dejan entrar. Entonces al final es lo mismo. Llegan incluso a rogar, que a mí me ha pasado. Llegan a rogar y que devolvas las armas, que les devolvas, y llegan los dos, es que llegan en pareja. Los cuchillos, las pistolas, ¿cómo? Entonces nos falta mucho. Como sociedad, y tal vez concientizar más. El INAMU, que para mí está de adorno, perdón, y ojalá que me oigan, es un cascarón. El PANI, que es un cascarón también, lamentablemente. Me parece que ahora la situación de la niñez y la adolescencia trascendió por mucho para lo que el PANI fue creado. Está desbordado. Ni puede hacer, y lo que puede hacer no lo hace bien. Y esa es la realidad, y lo vemos muchas veces reflejado en los medios. El INAMU, adorno, un gran edificio donde, no sé si ahora cambió, pero donde las mismas mujeres no pueden ir a poner una denuncia. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para qué? Para hacer una marcha ahí donde lleve una pancarta y dice, sí, luchamos por las mujeres, pero en la realidad no estás haciendo nada. Ve la violencia en Limón, las mujeres que han matado ahí, ve lo que está pasando en Punta Arenas, aquí mismo. ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está el gobierno haciendo algo efectivo por eso? Educación. Ahí es donde yo creo que nuevamente tenemos que recuperar el lugar de la familia. La familia como el centro del espacio para la educación, para promover la paz. Pero yo quiero dejar un último punto aquí y es... Pero perdón, voy a decir ahí, la buena familia. No, exactamente. No cualquier familia. No cualquier familia, sí. Pero tiene que ver con cómo enseñamos la asertividad. O sea, el que la gente tenga la capacidad de decir, un momentito, yo no tolero eso, un momentito, no me puedes hablar así, un momentito, usted no me toca. O sea, yo creo que nos hace falta desarrollar en nuestros hijos esa capacidad de reacción, de no permitir. Porque como yo les digo, el día en que usted permitió que le pegaran el primero, le van a pegar el segundo. ¿Verdad? Entonces, hasta que sacaste un sartén y se lo pusiste en la cabeza. Exacto. No crean que le estoy diciendo que lo hagan, pero bueno, ya hace falta. Claro, pero ¿cuál es el asunto? El asunto entonces es desarrollar esas habilidades emocionales para que podamos dialogar y ponernos de acuerdo antes de caer en agresión o en violencia. Claro, pero es que vos haces eso si lo tenés. Sí. Pero cuando tenés, por ejemplo, voy a hablar de hombre que creció desde pequeñito viendo agresión, viendo groserías, viendo conchadas, que es lo normal. Y vos tenés una niña que creció en la sumisión, el hermanillo se va a jugar, ella va a lavar los trastes, el hermanillo y ella. Entonces, qué difícil es que de la noche a la mañana vos les digas, sí, tenés que aprender asertividad y tenés que aprender a empoderarte y tenés que enseñarle eso a tus hijas. Por eso te digo que eso tiene que venir de una familia, pero una buena familia, donde el hombre y la mujer se respeten en su dignidad, donde se valoren como personas, donde se hablen sin groserías, sin lastimarse, donde yo no me sienta más porque gano más dinero que el otro, o él no se sienta más porque gana más que yo, porque tiene un mejor carro que yo, porque al final de cuentas, si decidiste hacer una vida en común es para hacer de tu vida algo mejor de lo que era o no. Pero a veces más bien caemos en el hueco y nos metemos en un hoyo del que ya no pudimos salir. Hay que salir, siempre hay formas de salir, pero hay que buscar esa ayuda, hay que buscar la gente idónea, no el que te diga quédate ahí y aguanta, idónea, para poder salir de eso, porque ¿cuánto dura la vida? A mí ahorita me está durando casi 65 años.
pero a otros les puede durar 15, a otros les puede durar 25, 30. ¿Cuánto dura la vida para cada uno? ¿Y cómo quiero yo vivir esa vida? Yo quiero una vida plena. Aún estoy haciendo un montón de cosas, pero yo tengo que procurar eso para mí. Tengo que ser proactiva en eso, intencional en eso. Porque si yo vivo agachando las orejas eternamente o agrediendo eternamente, ¿qué vida diferente voy a tener? Exacto. Y yo siempre digo, creo para mí, Dios es demasiado bueno. Jesús vino a hacer un sacrificio tan grande que no podemos menospreciar y echar a la basura. Él vino a morir por mí. Entonces, ¿por qué yo voy a permitir que otras personas hagan de mí un charco, de mí una porquería, de mi prole algo que no sirve? Y ese amor empieza por aquí. Así es. ¿Qué quiso Jesús para mí? Y eso es lo que yo quiero para mí también. Exactamente. Johanna, se nos fue el tiempo, pero muchas gracias. Con mucho gusto. Yo quisiera nada más para cerrar decir algo. Ante la violencia, el amor. Y Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una opinión. Y yo creo que entonces tenemos que hacerlo más en serio, ¿verdad? Realmente preocuparnos porque en nuestra familia seamos portadores de paz, seamos pacificadores, seamos denunciantes de la violencia, seamos intolerantes ante las diferentes manifestaciones de violencia y por supuesto proactivos en la formación de nuestros hijos y de nuestra familia para que tengamos verdaderamente una cultura más pacífica y, como vos lo decís, más llena de dignidad para cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Johanna, nuevamente. Con mucho gusto. Y los esperamos en el próximo programa de Conversaciones de Vida. Que la pasen bien. Chao.